El vecino llama al 911. My girlfriend's dead. Okay, what do you mean by that? She's been shot. Her son just ran over and got me. All right, does anybody want to attempt to go over there and try any CPR or anything with her? No, it's been a while. La policía y el personal de emergencia se dirigen hacia la casa. A simple vista, todo parece indicar un suicidio. No había ninguna señal de que hubieran forzado la entrada, ni los cajones ni el armario estaban revueltos, no había cosas en el suelo. Sin embargo, nuestro investigador pronto notó varias inconsistencias y todo indicaba que era un suicidio simulado y que en verdad ella había sido asesinada. Los detectives comenzaron a buscar pistas y sospechosos en un caso que probará que las apariencias pueden engañar. Solo me di cuenta de la gravedad del caso cuando llegué a la escena del crimen la mañana del 4 de diciembre. Caso cerrado. Las apariencias engañan. Cuando los investigadores llegaron a la casa, descubrieron que Jennifer Corbin la había decorado por la Navidad. La escena era escalofriante y perturbadora. La señora Corbin estaba en la cama y había un arma cerca de su mano derecha. Yacía mayormente boca arriba, estaba levemente inclinada sobre su hombro izquierdo y había una mancha de sangre cerca de su cabeza. Cerca del cuerpo de Jennifer había una copia de los papeles de divorcio. Estaba debajo de la almohada. La primera teoría que planteamos fue que había sido un suicidio, ya que tenía una sola herida de bala en la cabeza. Y hallamos el arma muy próxima al cuerpo de la víctima. La familia de Jennifer no podía creer que estuviera muerta. No podía creerlo. Fui a su casa de inmediato. Recuerdo que les dije que quería confirmar que mi hija estaba muerta. Cuando me dijeron que Jen estaba muerta, comencé a gritar. Me tiré al suelo desesperada y preguntaba si ella estaba bien. Y me dijeron, no, Heather, lo siento, está muerta. Nunca puedes estar preparado para un momento así. Luego de las repercusiones de lo sucedido, los detectives intentaron encontrar al esposo de Jennifer y padre de sus hijos, un dentista llamado Barton Corbin. La gran incógnita era dónde estaba. De algún modo, supieron que él se encontraba en la casa de su hermano. Los detectives investigaron dónde había estado la noche anterior. Había ido a un restaurante mexicano llamado Dos Copas y luego fue al café Wild Wing. Luego de eso fue a un bar y tomó un café y finalmente fue a la casa de su hermano y se quedó allí el resto de la noche hasta que en la mañana le notificaron que habían encontrado a Jennifer muerta. La muerte de Jennifer podía parecer un suicidio, pero la familia no lo creía así. Luego de que el padre de Jennifer Corbin y sus vecinos hablaran conmigo, supe que era completamente improbable que se hubiera suicidado. Ella era muy feliz, extrovertida. Se adaptaba a cualquier grupo de personas. Se involucraba en muchas actividades. Yo quería que todos supieran que Jennifer jamás habría permitido que sus hijos la hallaran con un disparo en la cabeza. De ningún modo. No solo su familia se cuestionaba la muerte de Jennifer. Los detectives decidieron no cerrar el caso. Nadie había llegado a ninguna conclusión porque había varias cosas que parecían extrañas. Llamaron a los expertos forenses. Cuando inspeccionaron la habitación, encontraron evidencia que no coincidía con un suicidio y sugería que Jennifer no estaba sola en el momento de su muerte. Una de las cosas que llamaron mi atención fue que la sangre que salía de la nariz de la señora Corbin iba hacia el lado izquierdo de su cara. La sangre fluye en concordancia con la gravedad.
Significa que Jennifer estaba acostada y no sentada cuando la bala ingresó. Su cabeza estaba en esa posición cuando recibió el disparo. Entonces alguien movió el cuerpo luego del disparo. La ropa de Jennifer tenía más pistas. La tira de su camisón estaba caída. Eso no tenía ningún sentido. Con la tira en esa posición, le tendría que haber sido difícil presionar el gatillo y dispararse a sí misma. La tira le hubiera dificultado el movimiento del brazo. Y había algo extraño sobre su anillo. El anillo que usaba en la mano derecha tenía una piedra ubicada hacia la palma de la mano. Habría sido complicado sostener un arma y dispararse teniendo esa piedra cerca de la palma de la mano. Cuando los detectives buscan residuos de pólvora, encuentran otra inconsistencia. No se encontraron residuos de pólvora. Durante la autopsia, la doctora Carol Terry sigue el recorrido de la bala. Pude determinar que el orificio de la bala atravesó el cerebro, casi dividiéndolo por la mitad. Bajo estas circunstancias, la ubicación del arma tal cual estaba, debajo de la almohada, era sospechosa. Ese tipo de herida de bala tendría que haberle causado la muerte instantánea, y de ninguna manera le habría sido posible guardar el arma bajo la almohada luego de dispararse. Eso implicaría dejar de lado todas las leyes físicas. Gracias a la evidencia, los investigadores supieron que a Jennifer la habían asesinado. Se enfocaron de inmediato en encontrar al asesino. Comenzaron por el arma hallada en la habitación, que ahora era el arma homicida. Examinamos el arma en busca de ADN y huellas dactilares, pero no hallamos nada para hacer una comparación. No había manchas de sangre típicas ni salpicaduras en el arma. Tampoco obtuvimos ADN de allí. Los investigadores deben buscar pistas en otra parte, y cuando revisan la computadora de Jennifer, las encuentran. Estaba muy involucrada en un juego de internet, creo que se llamaba EverQuest, y estaba en contacto con otra persona. Su nombre es Christopher, y aparentemente él y Jennifer estaban teniendo un romance por internet. Revisando los emails, supimos que la relación entre Chris y la señora Corbin se estaba convirtiendo en una relación romántica. Algunos emails eran un poco explícitos. Era claro que Jennifer estaba intentando llenar un vacío en sus relaciones. Hablaban de reunirse y de comenzar una vida juntos aquí en Georgia. Fue un hallazgo increíble. Se enviaron cientos de emails en ese periodo de tiempo en el que se comunicaron. El total de emails era de más de 1000. Cuerpo de Jennifer Corbin. Los detectives evaluaron el caso. La evidencia de la posición del cuerpo de Jennifer y la ropa no comprobaban un suicidio. Tampoco el arma calibre .38 ni los papeles de divorcio. Y ahora el romance por internet con un extraño acentuaba el misterio. Cuando tomé el caso no tenía idea de cómo se desenvolvería y qué pasaría. El caso se enfocó en la búsqueda del amante de Jennifer. Aparece un llamado al 911 realizado por la víctima. Cuando hallaron a Jennifer Corbin con una herida de bala fatal en la cabeza, se pensó en un suicidio. Pero sus familiares y los médicos forenses decían otra cosa. Jamás se habría suicidado. Ansiaba seguir adelante, aunque era duro porque debía enfrentarlo públicamente. Conozco a Jenny desde hace muchos años. 33 años. Y jamás recuerdo haberla visto deprimida. Nos sentamos a evaluar este caso y todas las opiniones coincidían en que esto era un homicidio y que alguien intentaba que parezca un suicidio. En la computadora de Jennifer había evidencia de un romance.
Jennifer conoció a un hombre llamado Christopher a través de un juego en internet llamado EverQuest. Jennifer me dijo, ¿y si conozco a alguien a pesar de estar casada? Y yo no supe qué responderle. Una teoría era que esta persona estaba celosa, enojada y habría ido a la ciudad para hacerle daño. La policía debía hallar a Christopher. Luego de leer muchos de los emails, se dieron cuenta de que él no era lo que parecía. En un momento en el intercambio de emails comenzaron a hablar de la verdad, de ser honestos mutuamente. Y este hombre dijo que necesitaba ser honesto con ella y le contó a Jennifer que se ocultaba bajo el nombre de Chris, pero en verdad era una mujer y su nombre real era Anita. Jennifer quedó atónita. Se enviaban emails más de 10 veces por día, se comunicaban mucho. Pero luego de que Jennifer recibió esta confesión, todo cambió y le dijo que se sentía defraudada. Hubo un corte repentino en la comunicación. Jennifer no le respondió durante un largo tiempo. Pero luego los emails continuaron. Creo que, de alguna forma, Jennifer la perdonó y valoró los sentimientos que aún tenía por esta persona, sin importar si era hombre o mujer. Decidió continuar con esa relación y ver a dónde la llevaba. La señora Corbin consideró que, bueno, se había enamorado de esta persona, aunque fuera una mujer. El caso explotó. Cuando los medios dieron la noticia de la muerte de Jennifer, quien enviaba los emails, ahora conocida como Anita, llamó a la policía del condado de Gwinnett. El detective a cargo habló con ella y le pidió que le facilitara copias de todos los emails. Ella aceptó y le reenvió cientos de emails que ella y Jennifer se habían enviado en ese periodo de tiempo en el que se comunicaron. Luego de hablar con Anita, el detective la descartó como sospechosa. Se me cruzó por la mente que Anita podía estar involucrada en la muerte de la señora Corbin, pero rápidamente la eliminamos, ya que ella reside en otro estado y se dispuso a colaborar con la investigación. Mientras tanto, los detectives investigan el matrimonio de Jennifer. Bart y Jenny se conocieron en el bar Barnacles en el condado de Gwinnett. Ella era gerente allí y él era un cliente. Pronto comenzaron a salir. Recuerdo que Jennifer lo llevó a casa en Lawrenceville y nos lo presentó y nos pareció un buen hombre. Él me agradó, era gracioso, muy ingenioso y sumamente inteligente. Cuando Jennifer supo que estaba embarazada, ambos decidieron casarse. Al principio me pareció que ambos tenían una relación extremadamente feliz. Dalton nació en marzo y luego, al poco tiempo, a los 2 años, nació Dillon. La imagen que todos veíamos desde afuera era ideal. Un dentista y su esposa, 2 niños, una casa en los suburbios, lo que todos sueñan tener. Pero las cosas en la familia Corbin no siempre eran tan perfectas como parecían. Era respetado en la comunidad. Él trabajaba duro, era muy trabajador, pero también era conocido por su mal carácter. Recuerdo que una vez cenamos en su casa y noté que había un agujero en la pared. Y le pregunté a Jennifer qué demonios había ocurrido allí. Ella me dijo que Bart se había enojado y le había dado un golpe a la pared. Para Jennifer, los enojos de Barton eran aterradores. Ella comenzó a evadir a su esposo y pensaba en divorciarse para comenzar una nueva vida. Tenemos un garage muy grande en nuestra casa, en donde ella ya estaba almacenando cosas que compraba para ella y sus hijos, como muebles, lámparas, una aspiradora. El Día de Acción de Gracias en el año 2004, Barton Corbin estalló. Jennifer Barton y su familia se dirigían hacia la casa de su hermana el Día de Acción de Gracias para cenar. Jennifer se detuvo en una tienda para comprar un utensilio para cocinar el pavo. Y mientras ella estaba adentro, Barton revisó el auto y halló emails que se enviaban su esposa y Christopher. En un principio,
Barton no dijo nada, pero se llenó de ira por dentro. Pasó la mayor parte del día bebiendo y embriagándose. Bebió 3 botellas de vino y comenzó a comportarse agresivo, hablaba solo y cada vez se ponía más nervioso. En otra ocasión se puso tan mal que Jennifer debió llamar al 911. Yes, what's going on? Just a cross of the chute. What's your name, ma'am? Jennifer Corbin. And what's going on, Miss Corbin? He is taking off with my push-up walking. He's in the middle of the car right now. What kind of vehicle is he in? What's going on? I'm okay. He's pulling out of the neighborhood right now. Okay. He's wearing nothing but a towel. He only has a towel on? Yep. Los celos y el comportamiento errático de Barton Corbin lo colocaron rápidamente como principal sospechoso de la muerte de su esposa. En el funeral de Jennifer, amigos y familiares se preguntaban si él aparecería. Barton apareció justo cuando el funeral comenzaba. Se sentó en la primera fila. Se podía oír su respiración mientras entraba. No se sentó con la familia de Jennifer, se sentó del lado opuesto en la primera fila. Cuando comenzó el servicio, Barton se percató de que todas las miradas iban hacia él. Durante los discursos en donde hablaban de Jennifer, de su espíritu, también hablaron de Barton Corbin. Heather Tierney lo miró en un momento del funeral y le dijo: la verdad saldrá a la luz. Fue un momento muy tenso. Pese a todas las sospechas en su contra, Barton tenía una coartada. Estaba con su hermano la noche en que Jennifer murió. Barton Corbin nos dijo cuál era su coartada. Más allá de eso, Barton Corbin no volvió a hablar. Teníamos a un hombre cuya esposa había muerto en su casa, con los niños presentes, quien no cooperaba. No quería hablar con la policía ni brindar información. Era suficiente como para sospechar que él estaba involucrado, pero no para seguir adelante. Luego, un informante brindó un dato valioso. No era la primera vez que Barton Corbin era sospechoso de homicidio. En el condado de Gwinnett, Georgia, los detectives se encuentran con uno de los mayores desafíos de sus carreras. Están convencidos de que Corbin mató a su mujer, Jennifer, y simuló un suicidio. Pero él tiene una coartada y los investigadores deberán probarla. Hemos trabajado mucho en este caso. La policía del condado de Gwinnett, la oficina del fiscal del distrito, dedicamos muchas horas y mucho trabajo a esto. Mientras los detectives repasaban la evidencia, una llamada inesperada da un giro a la investigación. Recibimos una llamada de una persona que decía que muchos años atrás Dolly Hearn también se había suicidado bajo circunstancias sospechosas. A solo 240 kilómetros ocurrió un suicidio similar 14 años atrás. Y el novio de la víctima era un estudiante que ella conoció en la escuela de odontología llamado Barton Corbin. Este caso era único para mí. No había tenido un homicidio que estuviera relacionado a otro. El detective llamó al departamento del sheriff en Augusta. Me contacté con el investigador Peebles de la oficina del sheriff del condado de Richmond y resultó ser que su padre estuvo a cargo del caso en aquel momento cuando Dolly Hearn fue hallada muerta en Augusta. Peebles quería reabrir el caso. Muchos en aquel momento no creían que Dolly se hubiera suicidado. Lo que sé es que Dolly Hearn era estudiante de la Escuela de Medicina de Georgia y que había sido hallada muerta en su apartamento en Augusta con una herida de bala el 6 de junio de 1990. Luego de hablar con el detective a cargo, Peebles acuerda volver a revisar el caso de Dolly. Las similitudes comenzaron a aparecer. Las armas en ambos casos eran revólveres, en ambos casos había una sola herida en la cabeza
en el mismo lado. No había signos de entradas forzadas, no había signos de forcejeos. Al igual que Jennifer, Dolly no tenía motivos para haberse quitado la vida. Dolly tampoco tenía motivos para suicidarse. Parecía ser una persona feliz. Las dos palabras que vienen a mi mente cuando pienso en Dolly son creativa y espontánea. Ella amaba usar su creatividad y espontaneidad para poder divertir al resto de la gente. Ese día había salido de compras, fue al mercado, se preparaba para tomarse vacaciones con su familia. Todas esas cosas suelen indicar que haces planes para el futuro y no precisamente para tu muerte. La relación de Dolly y Bart comenzó como cualquier otra relación donde alguien conoce a una persona especial y ambas disfrutan del tiempo juntas. Estuvieron en pareja durante algún tiempo, pero sabemos que en la época de la muerte de Dolly no se estaban viendo. Parece que los celos de Barton apagaron la relación. Ella coqueteaba con otras personas, pero de forma inocente, no de forma sexual. Tenía una personalidad muy abierta para relacionarse. Ella era grandiosa conectándose con la gente, y eso a él lo enloquecía. Él era naturalmente celoso y ella no estaba lista para afrontar una relación de ese tipo. Dolly intentó romper la relación, pero Corbin no lo permitió. Veíamos que nadie rompía tan fácilmente con Barton Corbin. Él enloquecía y comenzaban a suceder cosas extrañas. Dolly intentó ignorar a Corbin. Sabía que pronto se graduaría y se iría de la ciudad, pero él no se daría por vencido. Dolly hallaba sus llantas pinchadas, encontraba que habían ingresado a su casa, hallaba productos de cabello en sus lentes de contacto. Para Dolly y su familia, era obvio que Bart le hacía esas cosas. No podía ser todo una coincidencia. Finalmente, temiendo por su seguridad, el padre de Dolly le da un arma. Ese revólver era un calibre 38. Casualmente, el mismo revólver que se halló en su falda el día de su muerte. Luego de la muerte de Dolly, interrogaron a Corbin, pero nunca fue un sospechoso formal. No tenía antecedentes criminales, era un hombre exitoso. Le preguntaron dónde estaba en ese momento y él tenía una coartada. Por lo tanto, nunca lo investigaron en relación al crimen. Barton les dijo a los investigadores que sentía que Dolly se había suicidado porque estaba triste por el fracaso de su relación con él. Fue una dura investigación, sospechaban de Barton Corbin y fue interrogado varias veces. El problema que tuvieron fue que en ese momento no tenían evidencia forense para incriminarlo. Pero 14 años después, con Corbin bajo sospecha por la muerte de su esposa Jennifer, el detective Peebles encuentra inconsistencias en su historia. Cuando Corbin fue interrogado, le dijo a los investigadores que él no había estado en el apartamento de Dolly. Pero un vecino asegura haberlo visto en el apartamento esa tarde. Si Corbin mintió sobre haber estado en ese apartamento, ¿qué más ocultaba? Peebles decidió retomar la investigación que había comenzado su padre. Algo que no hicieron en el momento de la investigación fue un análisis del tipo de sangre de la escena del crimen. No tenían las ventajas de la ciencia ni el conocimiento para investigar que ese suicidio podía estar armado. El hijo ahora contaba con un arsenal de herramientas para retomar el caso. Teníamos a un técnico trabajando en las muestras de sangre y sabíamos que él podría decirnos en verdad si fue posible que Dolly se hubiera suicidado o no. Me dijo que haría todo lo posible por averiguarlo, pero que de todas formas no podía prometer nada. Mientras tanto, la coartada de Corbin en el asesinato de su esposa Jennifer es investigada. Corbin dijo que estuvo en la casa de su hermano toda la noche, pero los registros del celular demostraron que mintió. Casa de Corbin. A la 1:58 de la mañana, hubo un llamado desde el teléfono de Bart Corbin.
se registró en una torre telefónica cercana a la residencia de Bart Corbin. Habría sido físicamente imposible que la llamada se registrara en esa torre, cercana a la casa de Corbin, si él hubiera estado donde decía que estaba. Fue un gran adelanto en el caso. Su coartada de que había estado en la casa de su hermano no era cierta. Luego hablaron los vecinos, quienes vieron a Corbin en su casa la noche en que Jennifer murió. Cerca de las 2 de la mañana, un vecino que vive frente a los Corbin llegaba a su casa. Oyó una camioneta. Sabía que era la del Dr. Corbin y la vio ingresar en su garage. Dijo que la camioneta estuvo allí unos 15 minutos y luego salió velozmente. Ahora los investigadores tienen un testigo y los registros telefónicos que desestiman la coartada de Corbin por la muerte de su esposa. Tienen nueva evidencia relacionada a la muerte de su novia 14 años atrás. 2 jóvenes mujeres y 2 presuntos suicidios relacionados a Barton Corbin. Pero aún no era suficiente. Aún necesitábamos contar con más pruebas que no dejaran ninguna duda, y estábamos lejos de conseguirlas. Teníamos mucho trabajo aún en este caso para poder resolverlo. Mientras la noticia de la muerte de Jennifer continúa en los medios, la familia observa y espera. Pasaron 3 semanas y aún no había arrestos. Con cada día que pasaba, la desesperación aumentaba y sentíamos que nada sucedería. Sabíamos que él era el asesino de nuestra hija y queríamos que lo arrestaran. Pero las autoridades eran más meticulosas de lo que nosotros esperábamos. Los detectives están cerca, pero no tienen suficiente evidencia para incriminar a nadie. Todavía. Los equipos de investigadores en las 2 ciudades de Georgia intentan conectar a Corbin con las 2 muertes. Debió ser que Bart Corbin fue la persona con menos suerte del mundo. O casualmente, se suicidaron 2 personas que querían terminar su relación con él. Ambos casos siguen sin resolverse. Falta evidencia clave. En el caso de Dolly Hearn en Augusta, el detective Peebles no puede demostrar que ella fue asesinada. Nunca nadie creyó que Dolly se había suicidado. Ella amaba la vida. Estaba emocionada por cursar el último año de odontología. Incluso estaba planeando su fiesta de cumpleaños que se llevaría a cabo el mes siguiente. Mi problema fue que debía convencer al fiscal del distrito de que fue un homicidio. Y no solo eso, de que fue un homicidio que pudo haber juzgado. Con nueva evidencia forense podrían cambiar todo. Pero en el caso de Jennifer, los detectives no logran conectar a Barton Corbin con el arma homicida. El caso Winnet era más fuerte, al menos en mi opinión, pero aún tenían temas por resolver, como por ejemplo de dónde salió el arma. Le envié la información del arma al servicio especializado. Los resultados fueron que los fabricantes Smith y Wesson enviaron el arma desde la fábrica a una tienda de reparación de maquinaria en Alabama en 1956. Fui hasta ese lugar. Aún existía en la ciudad de Birmingham. Tenían cajas con viejos formularios y libros contables con registros de las armas. Pasé 4 horas revisando las cajas. Pero no halló nada. Otra vez están atascados. Una extraña conexión entre Corbin y un viejo conocido en Alabama sale a la luz. Sabían que Corbin tenía un amigo, Richard Wilson, en Alabama, a quien visitaba periódicamente. Hacía reparaciones de maquinarias en el sur de Alabama. Tenía una tienda y solía hacer trueques allí. Y yo sabía que esa arma provenía de Richard Wilson. Lo sabía. Los investigadores contactaron a Wilson, pero no quiso hablar. Dejó muy claro que no quería involucrarse con la policía o la investigación. Fue muy hostil al hablar con la policía. No dijo que no sabía nada del tema. Simplemente respondió que no quería estar involucrado.
Los detectives están frustrados. No hay nada que puedan hacer para que Wilson hable. Vuelven a investigar las llamadas de Barton Corbin. Intentan establecer un contacto entre Corbin y Wilson. Mediante los registros telefónicos pude averiguar que salió del condado de Gwinnett y fue a Alabama, específicamente a la zona en donde reside Wilson, en Troy. La información indicó que él llamó a un tal Richard Wilson. Ahora los investigadores saben que Barton obtuvo el arma homicida de su viejo amigo Richard Wilson. Continúan haciendo lo posible para lograr que Wilson hable. No quería declarar. Fuimos varias veces hasta allí. Intentamos siendo amistosos, siendo intimidantes. Él nos dijo que recordaba que Bart Corbin le llevó una cortadora de césped para reparar. Pero no tenía sentido por la época del año llevar tu cortadora a reparar desde Atlanta, Georgia, hasta Alabama. Era como el juego del gato y el ratón. Wilson seguía sin hablar. Los fiscales del distrito del condado de Gwinnett intentan conseguir una orden de la corte para que él dé su testimonio. En ese momento nos dimos cuenta de que necesitábamos que Richard Wilson viniera aquí, porque era fundamental que fuera un testigo presencial. Mientras tanto, hay un nuevo descubrimiento en el caso de Dolly Hearn. Luego de 14 años, los investigadores realizan un análisis forense de la evidencia física. Un análisis del tipo de sangre determinó que Dolly Hearn fue movilizada luego de recibir el disparo. Esa escena estaba armada. Había sangre en el dorso de su mano derecha. Eso indica que alguien se cubrió de su agresor para evitar el disparo. No indica que se disparó a sí misma. En ese caso, la sangre debería estar en la palma de la mano. Las similitudes de las dos muertes eran indiscutibles. El cuerpo de Dolly fue movido luego de su muerte. El cuerpo de Jennifer también fue movido y recibió un disparo detrás de la oreja derecha, al igual que Dolly. Basándose en los hallazgos de los expertos, la muerte de Dolly es caratulada como homicidio. Barton Corbin cada vez es más sospechoso de haberlas matado, pero ahora hay una nueva traba. No queríamos que el Dr. Corbin se saliera con la suya. No queríamos correr el riesgo de perderlo, luego de que fuera acusado de asesinato en Augusta. Estábamos realmente preocupados porque ellos pudiesen arrestarlo antes de que se escapara y finalmente desapareciera. En ese momento los medios estaban en cada lugar donde estuviera Barton Corbin. Iban a su consultorio odontológico, así que él lo cerró. No iba a trabajar y perdía pacientes. Él sabía que esto pasaría y estábamos preocupados porque intentara escaparse y desapareciera. Los oficiales del condado de Richmond presentaron sus hallazgos en el caso de Dolly Hearn ante el jurado. Presentamos todos los detalles del caso relacionados a sus intentos de romper la relación con Barton Corbin, lo improbable que resultaba que se hubiera suicidado y también el análisis de la sangre hallada en la escena. El análisis del patrón de la sangre era el único dato nuevo en el caso desde el incidente hacía 14 años. Y nos preocupaba saber si el jurado del condado de Richmond se basaría solo en la nueva evidencia hallada. Afortunadamente, el jurado de Richmond está convencido. El 22 de diciembre del año 2004, Barton Corbin es acusado por la muerte de Dolly Hearn. Ese mismo día, la policía del condado de Gwinnett arresta a Barton Corbin por la muerte de Jennifer Corbin. Nos apostamos en su consultorio odontológico y lo arrestamos. Había mucha gente. Él justo salía a almorzar con su secretaria el 22 de diciembre. Lo sacaron del auto de su secretaria, lo acostaron en la autopista y lo esposaron allí mismo. Con Barton Corbin bajo custodia, los fiscales del condado de Gwinnett presentaron sus evidencias del caso por la muerte de Jennifer ante otro jurado. Decidimos que debíamos atestiguar frente al jurado, bajo juramento, que la coartada del Dr. Corbin era falsa,
Les mostramos los registros telefónicos y les demostramos que él no estaba donde había dicho. 2 semanas después de que Barton Corbin fuera condenado por el crimen de Dolly Hearn en el condado de Richmond, Georgia, fue condenado por el asesinato de su esposa Jennifer Corbin en el condado de Gwinnett. Y eso realmente me alegró. Este caso sentó precedentes en la carrera de los policías involucrados. En Augusta, Peebles pudo reivindicar a su padre en un caso que no había podido resolver años atrás y colocó a Marcus Head y al Departamento de Policía del Condado de Gwinnett en una plataforma nacional. Pero los detectives todavía tenían mucho trabajo por delante. ¿Podrían probar su caso ante la corte? Tenían mucha evidencia, pero aún no tenían nada concluyente. Y eso provocaba mucha inseguridad. Teníamos mucho que perder. No solo era cuestión de defender la reputación de Jen, también perderíamos a los niños, quienes estaban aterrados de su padre, y deberíamos renunciar a ellos si no lográbamos que lo condenaran. ¿Se saldría con la suya otra vez Barton Corbin? Finalmente los investigadores reúnen la evidencia que necesitaban para arrestar a Corbin por el homicidio de su exnovia Dolly Hearn y el de su esposa Jennifer. Ahora deben convencer al jurado. Este juicio iba a ser difícil. Tenía toda clase de elementos. Amor, odio, niños pequeños que hallaban a su madre muerta. Prometía ser algo terriblemente doloroso para esa familia. El caso de Jennifer dependía de una evidencia clave, el arma homicida, pero aún no podían relacionarla con Barton Corbin. Mientras se seleccionaban los miembros del jurado, la oficina del fiscal de distrito en Gwinnett intentaba relacionar el arma homicida con Barton Corbin. La policía cree que Corbin obtuvo el arma de su amigo Richard Wilson en Troy, Alabama, pero no pueden probarlo, y Wilson se niega a hablar. Cada vez que iba allí, él decía que no quería involucrarse en esto, y desafortunadamente no logré que contara la verdad sobre lo que sabía sobre el arma. Los detectives se arriesgan a buscar información sobre el arma en el FBI y el Centro de Informaciones de Crímenes Nacionales. Revisamos en la computadora si alguien alguna vez había llamado para consultar si el arma había sido robada o si había sido reportada como robada o algo similar. Y mientras esperábamos respuestas sobre el tema, descubrimos que el arma había sido vendida en Troy, Alabama. La policía de Troy, Alabama, revisó cientos de grabaciones de llamadas, hasta que hallaron lo que buscaban. Encontraron una grabación del oficial que llamó para preguntar si esa arma era robada. Identificaron al oficial, quien ya estaba retirado hacía tiempo. Lo citaron, hablaron con él y confesó que vendía armas y que lo hacía constantemente. Dijo que quizás le había vendido un arma a Richard Wilson. Finalmente, Richard Wilson accedió a declarar. Al cuarto día de selección del jurado, los investigadores graban el testimonio de Wilson. Video real de la policía. Well, I had been talking to him. He said that he thought his wife was fooling around on him, and that he thought he needed a gun to protect himself, and he knew I had a gun. Wilson finalmente admite que le vendió el arma a Barton Corbin. Tell me what kind of gun you gave Barton Corbin. It was an old silver Smith & Wesson, I think. You know what caliber it was? Best of my recollection, it was 38 caliber. Okay. I'm not exactly sure because I've never seen the gun y'all got. I mean, that certainly looks like it. Richard Wilson cooperó con las autoridades y en consecuencia no recibió cargos. Los investigadores rápidamente sumaron la declaración de Wilson a la evidencia. El jurado ya estaba listo. El impacto era inminente y sería dramático.
A la mañana siguiente fuimos a la sala de la corte. Les contamos a los abogados defensores lo que sabíamos y quedaron perplejos. Eso haría temblar su caso. Barton Corbin leyó la declaración de Wilson con sus abogados e hizo algo inesperado. Decidió declararse culpable por los 2 homicidios. Recibí un llamado del fiscal de distrito en el que me decía que debíamos ir a Gwinnett urgente, porque aparentemente Barton Corbin se declararía culpable. Yo no podía creer que eso fuera a suceder. Barton Corbin tenía buenos abogados defensores. Jamás creí que se declararía culpable. Llaman a los familiares de la víctima. Hablan con los fiscales sobre el significado de esa declaración. Los familiares debíamos tomar una decisión. Si queríamos seguir adelante con el juicio o si queríamos llegar a un acuerdo de confesión de culpabilidad por el asesinato de Jennifer y de Dolly Hearn. Era una decisión muy difícil porque sabíamos que si íbamos a juicio, había muchas posibilidades de conseguir una condena definitiva por el asesinato de Jen. Pero no era seguro por el asesinato de Dolly y nosotros queríamos que lo condenen por las 2 muertes. Los detectives de los condados querían asegurarse de que las 2 familias, la de Jennifer y la de Dolly, realmente estuvieran de acuerdo con el trato que se llevaría a cabo. Como parte de ese trato, mis padres querían asegurarse de que Bart confesara haber matado a Dolly. Se llega a un acuerdo. Al día siguiente, el 15 de septiembre del año 2006, Barton Corbin presenta su declaración ante la corte. Did you in fact commit the offense of malice murder to which you are now pleading guilty as it is outlined in the indictment? Yes. Cuando oí la declaración de culpabilidad, me sentí aliviado. Me alegró saber que nuestro trabajo no fue en vano y que obtuvimos el resultado que intentábamos probar. Es obvio que él lo hizo como un intento desesperado de salvar su vida. Y nosotros jamás recuperaremos a Dolly ni a Jennifer. Pero al menos él lo admitió. Es lo máximo que podíamos esperar de alguien como él. De acuerdo con el trato que hizo Corbin, su condena fue de 2 cadenas perpetuas sin posibilidad de apelación. Los familiares están satisfechos. Jamás recuperaré a Jenny. Pero al menos el asesino no está suelto. Porque si así fuera, él volvería a matar. Para algunos, este caso fue una advertencia. No siempre la gente es lo que aparenta. El hecho de que alguien pueda cometer un asesinato y seguir su vida normalmente, o formar una familia, tener hijos y luego pensar que puede volver a hacer lo mismo y salirse con la suya, es una idea realmente aterradora. Doblado al español en Civisa Media.